El micrófono. Ahora sí. Hola amigos y bienvenidos una vez más al Cristal Científico, este programa en el que me gusta traerles entrevistas con personas que han estudiado alguna carrera de ciencias para que conozcan cómo es estudiar una carrera de ciencias. Si quieren o se animan a estudiar alguna, lo hagan. Y si no, conozcan un poquito cómo fue vivir todo este proceso, que yo creo que es muy similar al de otras carreras, pero que a veces se estigmatiza que solamente cierto tipo de personas pueden estudiar ciencias. Y yo creo que quiero que se den cuenta de que no, que cualquier persona puede estudiar ciencia. El día de hoy tengo un invitado, que es Luis, y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, claro, no hay problema. Sí, estoy bien, estoy muy bien. Buen clima, buen todo. ¿Puedes, por favor, darnos una introducción sobre ti, presentarte un poco? Claro. Pues, como dijiste, mi nombre es Luis. Yo estudié la carrera de física en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Después de acabar la carrera, estudié la maestría en Holanda y actualmente estoy haciendo mi doctorado también en Holanda. Em, en cuanto a mis intereses, empecé a cambiar. Entonces, al menos puedo decir que estudié física y luego me cambié un poquito a matemáticas y ahora estoy en ciencias. Entonces, ese más o menos fue mi camino. Y un poco más en cosas que pues, no son necesariamente respecto a la carrera o algo así, pues me gustan cosas como jugar juegos de mesa o leer, cosas por el estilo. Y pues ese soy yo. Un poquito simple, pero más o menos. Bien. Eh, yo creo que poquito a poco vamos a ir desmenuzando lo que nos acabas de comentar, o eso espero. Mi primera pregunta para ti es, ¿en qué momento te das cuenta de que la física es una opción? O sea, se puede estudiar física, no es solamente una materia. La verdad me tomó algo de tiempo. Empecé realmente a interesarme, digamos, desde un principio en la ciencia o un poco en la ingeniería. Ese era como tal vez el contacto más directo que tuve desde chico. Con ver, por ejemplo, construir cosas, ese tipo de cosas siempre me llamaba la atención. Entonces, en mi mente siempre estuvo la idea de, pues, hacer algo como de ingeniería, algo que tomaras como cosas científicas y en cierta forma crearas cosas. Para mí era mi idea hasta que llegué realmente a la preparatoria. O sea, sabía que había la materia de física, la tomábamos en la secundaria también, pero como que por alguna razón tuve malas experiencias con profesores y como que no me convencía tanto. Y creo que no, hasta que llegué a la prepa fue que de repente empecé a tener la influencia de algunos profesores que me decían, no, pues a ti como que te gustaría saber un poco más, como no quedarte solamente con, esta es la cosa, así se hacen las cosas. Y así fue como me introdujeron a la idea de que podía estudiar física. Y fue a partir de eso de la prepa. Y después de eso, pues fue un poco buscar acerca de realmente qué era hacer física o ser un físico, porque la idea de hacer física no es tan clara más que como tal vez la idea de que puedes ser un científico en cierta forma, y eso es un poco vago en la mente aún así de alguien de preparatoria. Y también, pues, ser en cierta forma maestro, esas eran las ideas que uno, con los que uno llega, pero se han ido modificando muchísimo a lo largo de todo este tiempo. Pero así es como más o menos empecé al menos a introducirme a la idea de que podía ser físico. ¿Recuerdas de alguna forma si de pequeño querías hacer algo diferente o realmente desde chiquito siempre has sido como encaminado hacia la ciencia? Pues es un poco chistoso. Sé que tengo como tres cosas o cuatro carreras que pensé. Desde lo primerito que quise, yo quería ser arqueólogo. Me encantaba la arqueología, me encantaba la arqueología mexicana, me encantaba leer las revistas de la arqueología mexicana y ir a las pirámides. Después como que fui cambiando un poco y no sé de dónde saqué la idea. En algún momento en la primaria, creo que fue con la película Jurassic Park, según yo quería ser biólogo molecular. No sabía qué era, creo que no sabía qué era, pero según yo en algún lugar había oído eso y dije, quiero ser biólogo molecular. Y luego fue cambiando la idea. Ya empecé a pensar un poco más de otro tipo de ingenierías, hasta que más o menos antes de entrar a la carrera de física, mi segunda opción había sido ingeniería mecatrónica. Ese era como el camino por el que me había movido, pero más o menos así fue como.
como fui navegando hasta que de repente ya dije física, cuando realmente me di cuenta que no me podía quedar tal vez necesariamente en una ingeniería. Como que quería saber un poco más y como que tenía esa curiosidad de un poco, de como saber las cosas un poco más profundas. Me parece bastante interesante que hayas como fluido de la arqueología a la biología, que tiene un poco de sentido, y luego, pum, de repente, eh, más física e ingeniería. Es como un, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero una salida extraña en esa línea que llevabas, pero muy interesante también. Y lo hemos platicado. eh, Suele suceder que si desde pequeño tenías como cierta inclinación a la ciencia, termines dedicándote a algo en ese camino y en ese rubro. Pero no siempre pasa. Quiero que quede claro que no siempre pasa. Em, Cuando empiezas a buscar qué carrera quieres estudiar, revisas el plan de estudios. ¿Qué te llama la atención de estudiar física en la Facultad de Ciencias y no en algún otro lado? Pues ese proceso para encontrar realmente, una vez que ya decidí quiero estudiar física, eh, fue un poco revisar las opciones que había, al menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México las opciones que busqué habían sido la UNAM, esa era mi primera opción, ahora diré por qué, pero mis opciones eran la UNAM, la UAM y el POLI. Y ahora las diferencias en cómo yo elegí al menos la carrera, sí fue revisando un poco los planes de estudio, pero también en algún momento pues escuchas realmente como cuáles son las que tienen en cierta forma el prestigio o los recursos. Recuerdo que también revisé en algún momento los rankings y más o menos me dejé llevar por eso, porque uno veía los planes de estudio y sonaban bien, o sea, en general no era como que, ay, este no me convence tanto, este no, o sea, como que tampoco al tener, no tener como una idea clara también a qué llegar al final de la carrera de física, como solamente entrar porque te gusta, hace que sea un poco más difícil decidir, al menos por eso, entonces uno acaba decidiendo pues por la opción que suena como, digamos, la que más te convendrá en el futuro. Entonces en ese caso a mí me pareció que era una. La siguiente pregunta es como una de las más extensas. Es cómo fue tu experiencia en la carrera a lo largo como de toda la carrera, pero a mí me gusta que me respondan esta pregunta en sentimientos y emociones: alegría, felicidad, frustración, enojo, ira, tristeza, y más o menos en periodo de tiempo, ¿sabes? Como desde que entraste, más o menos en medio, a la salida. Ok, pues puedo decir desde el principio que fue como una montaña rusa de emociones y de pensamientos y todo. Mis ideas cambiaron, mis sentimientos cambiaron. Creo que desde el inicio, y siento que muchas personas, obviamente todos entramos con un montón de emoción y como nervios de que estás entrando a esa cosa que tú siempre dijiste, esto es lo que me va a gustar y me va a encantar. Y llegas desde la preparatoria como sintiendo cierta seguridad o como interés de yo cuando empiece a estudiar mi carrera voy a ser súper bueno porque es lo que me gusta, ya no voy a tener materias que no me gusten, siempre todo me va a encantar. Y llegas a la carrera y cambian muchas cosas, o sea, te das cuenta de que hay muchas situaciones que son distintas, muy distintas a como eran en la prepa. Eh, en particular, también el contenido de las materias es completamente distinto y creo que es la opinión de todo el mundo, como he visto en de tus entrevistas, que prácticamente uno se encuentra con que la forma de pensar, por ejemplo, de matemáticas cambia completamente. Y pues empieza uno muy feliz, sí, uno le sufre, pero creo que en el momento en el que de repente empiezan a entrar algunas dudas, uno entra como súper feliz. La verdad es que la emoción que he tenido que tuve a lo largo de toda la carrera fue una constante. Y realmente nunca me sentí como tan mal como para decir, no, no me siento tan bien, pero sí hubo en algún momento en el que las cosas, por ejemplo, en el segundo semestre sentí que eran muy difíciles eh, y pues uno acaba reprobando alguna materia como cálculo 2 y, pero aún así, como que en ese momento te entra un poco la onda de, ok, ya tengo que
entrar como con mucho más energía y como con más ganas para poder pasar. Y ya después de eso es cuando yo sentí al menos que después de reprobar, justamente cambió todo porque mi mentalidad fue muy distinta y empecé como a también juntarme con ciertos, bueno, meterme a clases de ciertos profesores que hicieron que la experiencia cambiara completamente y digamos, mi forma de pensar se expandiera. Porque uno entra a la carrera de física y mucha gente nada más quiere física, pero no quiere entrar tanto a la parte matemática, a la parte de las demostraciones. Mucha gente escucha, bueno, hay personas que no les gusta tanto esa parte y entiendo por qué, porque pues uno entra no pensando que va a hacer tantas demostraciones. Pero sin embargo, a mí me pareció una parte como que me atrajo muchísimo. Y eso se conecta al final después con que en la maestría acabé siendo matemáticas aplicadas y siempre me gustó. Pero entonces mi experiencia con los siguientes profesores pues fue como que aumentando mi gusto y como que las ganas de continuar y entonces empiezan a abrir como caminos más diversos, como, ok, ya voy bien, ahora, ¿a qué me voy a dedicar? Porque esa es una pregunta un poco compleja, en especial en física, con las ramas que uno tiene, porque hay muchas opciones de a lo que uno se puede dedicar en cuanto a áreas de conocimiento de la física. Entonces, ahí yo puedo decir que tuve una época un poco antes de acabar, en que me empecé a diversificar y empecé a probar muchas cosas, desde física médica hasta materiales, computacional, y todas esas experiencias como que en cierta forma te confunden, pero a la vez te vas dando cuenta de cosas que no te gustan tanto, hasta que ya llegas al final y pues dices, ah, pues este camino tal vez no. Por ejemplo, a mí me pasó con mi último paso, digamos, o mi última prueba fue cuando hice la tesis y la hice en materiales. Y al final decidí que no me gustaban tanto los materiales porque la parte del laboratorio es compleja, en mi opinión. Es un poco extraño. Bueno, esa es mi opinión. Habrá gente que sea experimental y que no. Pero a mí como que se siente que hay mucha frustración porque es difícil a veces que los resultados salgan y a veces es difícil explicarlos. Y es como realmente te encuentras con los límites a veces físicos, a veces económicos, por ejemplo, de no tener a cierto equipo de laboratorio. Y esos son los límites que uno va a tener que lidiar cuando es experimental. Y entonces al final, por eso, cuando acabé la carrera dije voy a hacer una maestría en matemáticas aplicadas, porque en parte siempre me gustaron las matemáticas y sentía como esa emoción, y porque en parte nunca me he decidido muy bien por un área específica que me interese. Siempre me han interesado muchas, entonces eh, las matemáticas aplicadas era todavía muy amplia como para elegir después más cosas. Entonces mi paso por la facultad, la verdad yo lo recuerdo con mucho gusto. Sé que hubo complicaciones, sé que no es como un camino de flores, pero aún así creo que es algo muy disfrutable y pues solito te va llevando. O sea, creo que tu propio como gusto te va impulsando. Así. Me parece muy curioso y creo que es también muy importante esta parte de... Ah, no, se me van las ideas. Ey, bueno, te aviso. Jorge Gómez dice, buenazo ese físico. Yo supongo que se conocen. Y Chubo, bienvenido. Chubo es de Twitch. Con la que platicamos en Twitch. Me parece muy interesante esta parte que dices de experimentar con diferentes ramas y con diferentes materias. Creo que es algo que es muy importante y que a veces no se le ve la importancia de no quedarte solamente, o sea, sí puede haber, o sea, puede haber estas dos opciones, ¿no? Que tú entres con un tema que te gusta o que tú entres sin saber absolutamente nada. Y en las dos opciones, yo creo que lo mejor que puedes hacer es intentar tomar la mayor cantidad de variedad de materias, porque eso va a generar dos opciones. Uno, que encuentres qué es exactamente lo que te gusta, o dos, que te des cuenta que todo te gusta, pero que te gusta algún aspecto como muy específico de cada una de esas materias y que siempre es el mismo, ¿sabes? Entonces, eso te ayuda a orientarte más
como, creo yo, como hacia dónde quieres aterrizar. Sí, exacto. Creo que esa parte de probar yo la recomiendo y en general no tiene que ser si uno estudia ciencias. Yo creo que con la vida, si por ejemplo en algún momento dices, pues no sé si estudiar arte, no sé si estudiar ciencias, como que muchas cosas te llamen, el hecho de probarlas sí te abre los caminos. Aunque también si estás muy seguro de eso, de alguna cosa que realmente digas, ya desde ahorita ya sé que me encanta, pues también es válido, pero creo que es un camino que al menos en mi caso yo no me imagino haciéndolo, pero creo que es también cool cuando alguien puede hacer, voy a ir directo a esto. Pero yo recomendaría también diversificarse, ver un montón de cosas y ya al final decir, esto es lo que me gusta. Em, ¿Cómo cambió? Vas a tener que regresar como en el tiempo. ¿Cómo cambió tu forma de ver el mundo desde, o sea, en el momento en el que entras a estudiar física? Generalmente o a la mayoría de las personas les pasa alrededor del segundo año de la carrera, que cambia tu forma de percibir las cosas, o sea, que ya no ves todo de la misma manera. Y esto a la vez, ¿cómo afectó tu forma de comunicarte con otras personas que no se dedicaran a esa rama? Tu mamá, tu papá, hermanos, primos, Sí. etcétera. Ah, pues sí, justamente es un poco extraño. Empieza a cambiar mucho tu forma de pensar. Como que te empiezas a acostumbrar mucho a pensar en el caso de física tal vez, o de matemáticas, o sea, como de pensar estructurado, pensar como qué cosas quieres explicar y como empezar a agarrar piezas y explicarlo de formas distintas. Y aparte, una de las cosas es hablarle a todo mundo de lo que estás haciendo y como hablar casi todo el tiempo acerca de, digamos, en este caso, física o alguna cosa así. Con amigos al menos eso pasaba, como no necesariamente de la carrera de física, sino que de repente pues, era padre como acercarte a otros amigos que también estudiaron otras carreras y hablar tú de lo tuyo. Como que en esos momentos yo creo que a partir justo como dices, del segundo año, como que te sientes muy orgulloso de estar haciendo lo que haces, te sientes realmente contento de lo que estás haciendo y tu forma de pensar está cambiando mucho, como que empiezas a notar que tus pensamientos son más estructurados, yo diría, y tu pensamiento está madurando en muchos sentidos, tanto en el aspecto, yo diría, claro, de tu pensamiento técnico, pero también tu pensamiento acerca de cómo, cómo hacer las cosas en la vida, yo creo. Porque te empiezas a topar con cosas que son más problemáticas, empiezas a hacerte preguntas de, esto es una buena idea o no, entonces, bueno, una buena idea seguir haciendo esto. Eh, Creo que te invita mucho a pensar acerca de ti mismo y también la parte técnica, que sí cambia tu forma de ver el mundo y cómo estructurarlo en tu mente. Y pues sí, la gente te ve extraño. Cuando tratas de hablar con mis papás era un poco difícil en cuanto a que, pues sí, les platicaba algunas cosas y pues uno entra así súper entrado en la conversación y pues eh, tal vez uno debe de darse cuenta que a veces no tiene que hablar así tan complejo de algunas cosas y más un poco a nivel más. Pero sí, Creo que, o sea, llega un punto en el que nos emocionamos tanto, porque te genera emoción, o sea, al final del día, yo creo que darte cuenta de cómo funcionan las cosas, que aparte me parece muy divertido porque este tipo de experiencias, o sea, así como lo cuentas tú, sucede en biología, sucede en física, en matemáticas, en química, hasta ahorita que yo tenga el placer de haber hablado con alguien de esas carreras. Y, y aún así, todas estas formas de hablar son incluso diferentes entre ellas, con las personas, y varían también dependiendo de a qué rama te diriges en específico. Y, y quizá es en parte no miedo, pero sí como no sé, ese sentimiento extraño que tú tienes a la hora de que dices, chales, chales no, tal vez no lo digan todos así, pero bueno, si dices, ya no me está entendiendo mi mamá, ya no me está entendiendo mi papá, y tú empiezas también a cambiar como hacia, que ya quieres que también te entiendan tus seres cercanos que no son físicos, en este caso, o biólogos en mi caso, pero eso también limita a veces un poco el que puedan ellos llegar a comprender el por qué es tan importante la física, ¿no? O por qué es tan importante la biología, o por qué es tan importante la química. Ya no lo comprendo porque tú también empiezas a restarle cierto valor
a las palabras que utilizas. Y mi mamá se enoja conmigo a veces, mi mamá es maestra, Ujú. porque me ha invitado a sus clases, a algunas charlas. Yo a los niños les contesto como si, ¿sabes? Como si yo supiera. Y me dice mi mamá, no, 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 son niños, no les digas así. Y al rato sus niños están utilizando las palabras que yo utilicé, entonces como de, sí, sí lo trato así porque es normal, ¿sabes? Es la palabra que requiero y que necesito. Sí. Debemos como ampliar un poquito esa perspectiva, creo yo. No sé qué opinas. Sí. Yo también lo creo. Creo que es padre cuando empieza uno a hablar con alguien y puede ser que no estén tan metida en el tema, pero en algún momento como que se empieza a interesar un poco en lo que estás diciendo y como que le empieza a causar como curiosidad. Creo que eso hace como que te sientas más conectado con esa persona y pues sí, uno tiene que también pensar cómo decir las cosas, cómo conectar con esa otra persona para que la otra persona también se sienta, pues que no estás hablando solamente de tus ondas super locas. Aunque creo que eso es algo, pues, es un reto, pero es algo que uno tiene que ir desarrollando igual a lo largo de la carrera, se va dando cuenta que algunas personas, pues sí, no, no te entienden si hablas de una forma pues, muy técnica. Entonces tienes que hablar un poco más, pues de una forma no técnica. Y cuando ya conectas se siente padre. Yo creo que es un sentimiento bonito cuando alguien se empieza a interesar y te empieza a preguntar y ya empiezas a conectar en el nivel de lo que estás haciendo. Em, Relaciones con compañeros y con profesores. Ya llegó Kika. Kika manda saludos. Relaciones con compañeros y con profesores. ¿Qué tan importantes son? Eh, Tanto para la parte académica, para el desarrollo académico, como para el desarrollo personal. Ok. Uh, amigos y profesores. Primero diré con los amigos. Con los profesores, creo que en mi caso, bueno, no, veamos con amigos. Uh, creo que los amigos, pues, en los dos casos son súper importantes, tanto en la parte de conocimientos técnicos como en la parte de, digamos, tu bienestar también, digamos, mental. Porque al final de cuentas, es gente que te comprende porque está viviendo las mismas cosas, está viviendo situaciones similares y, y justo por lo mismo te empiezas a ayudar en distintos aspectos, tanto desde que empieza uno a decirle, no, pues ahorita esto no me está saliendo, está súper complicado, y ya con decírselo a alguien más y que la otra persona te diga, sí, a mí tampoco, ya al menos te sientes como un poco más conectado con las otras personas. Y una vez que hablas con esas personas, pues ya los dos pueden trabajar, por ejemplo, los o las dos pueden trabajar para resolver el problema que no salga. Y entonces uno crece también desde lo que las otras personas saben a también cómo te sientes al ir pasando la carrera, porque pues sí, al final de cuentas todos estamos en la misma, como en el mismo barco. Y respecto a los profesores, pues las relaciones es importante como al menos tener cierto contacto con ellos, como no sentirte que los profesores están como a un nivel súper alto y que no les puedes hablar. Porque si eso pasa, pues entonces tienes el riesgo de que te empieces, por ejemplo, si tienes dudas, pues no las digas y nadie va a saber que tienes esas dudas. Y la mejor forma es como tener al menos cierta comunicación con los profesores y ya uno puede también tener relaciones más íntimas, como preguntarles acerca de temas que realmente te interesan mucho y en cierta forma también sirven como guía, como que si por ejemplo te interesó algún tema y te acercas al final de la clase y preguntas, a veces te dicen como, pues checa esta cosa o podemos hablar de esto después en mi oficina. Y creo que eso al menos, pues eso es otro tipo de motivación, porque es ya la motivación de alguien que ya está, digamos así, del otro lado o más que del otro lado. Pues tienen ya todos los años de experiencia y obviamente el tema en el que te están dando la clase, pues saben todo. Entonces creo que ambas relaciones son muy importantes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista, pues sí, eh, personal. Sí, bueno, Kika dice contar historias, supongo que se refiere que también con los compañeros pues vas contando historias de lo que te pasó y de lo que te ha pasado y de lo que te podría pasar. Eh, y me parece muy importante la parte que comentas con los profesores, esta parte de no tenerles miedo, no ponerlos como en un pedestal, no sentir que son inalcanzables o que no los puedes tratar.
últimamente he estado platicando con chicos que están estudiando la universidad. Ninguno está estudiando, bueno, sí, un chico está estudiando medicina y la otra chica está estudiando, bueno, ya va a terminar, diseño gráfico. Ujú. Pero, o sea, me platican como sus problemas y es como de, platícalo con tus profesores, o sea, me los platican ellos intentando, ¿sabes? Como sacar toda esa frustración que traen dentro y yo ya a mi edad, como una señora que soy. Y bueno, ya después de que pasé por eso, les digo, platícalo con tus profesores, o sea, están ahí para eso y sí, muy probablemente te vayas a encontrar que 2 de cada 10 no te van a querer ayudar o van a sentir que están muy ocupados o lo que sea, pero lo más probable es que la mayoría de los profesores te ayuden de alguna forma, ya sea que te digan con quién ir, qué hacer, que te den consejos o algo similar. Y yo creo que si yo hubiera estado a su edad y hubiera tenido a alguien que me dijera eso, de puedes platicar con ellos, otra cosa serían muchas cosas que han pasado en mi vida. Entonces, no hay que tenerle miedo a los profesores. Sí, yo también lo creo. Como que al principio sientes que sí están muy arriba, aparte porque uno se siente muy abajo, como que siente que cualquier cosa que va a decir tal vez suena muy tonta, o cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario. Entonces como que uno dice, no, no, no lo pregunto, pero ya conforme pasa el tiempo y ves que otras personas preguntan, ¿no? Como que te sientes ya más en confianza, tus sentimientos cambian acerca de preguntar. Pero pues sí entiendo también a la gente que siente que están un poco arriba porque a veces, pues sí, como que las situaciones hacen que sientas eso y pues sí, habrá de todo, ¿no? También profesores que tal vez no tengan tiempo. Em, ¿Cuál fue tu materia favorita y de qué se trata? O sea, explícanos un poco qué es eso, porque muy probablemente no sepamos qué es. Ok. Ah, mi materia favorita, yo creo que fue física estadística. En parte se relaciona un poco con lo que ahora hago, pero de lo que trata física estadística es la forma de explicar los fenómenos que antiguamente se explicaban como los fenómenos macroscópicos. ¿Y a qué me refiero con macroscópicos? Por ejemplo, si uno ve un gas que se expande o un gas que cambia de fase o algún material que cambia, por ejemplo, de líquido a sólido, como explicarlo ahora no solamente a partir del punto de las observaciones de ahorita estoy viendo un gas y se está haciendo líquido y después se hace un sólido, sino más bien empezar a verlo también desde por qué se hace así, desde el punto de vista microscópico, digamos. Y para estudiarlo desde el punto de vista microscópico, como es muy problemático, porque si uno se imagina que cada material está hecho de pues, muchísimos átomos, pues es difícil explicarlo, porque es imposible explicar cada uno de ellos cómo se mueven. Entonces uno lo que acaba haciendo es utilizando las herramientas de estadística y de probabilidad para tratar de explicar el fenómeno, lo que se observa de forma macroscópica, pero con una explicación microscópica, es decir, las partículas que constituyen a los objetos en sí. Y uno utiliza la estadística como esa herramienta para tratar de predecir las cosas que uno observa eh, ya a gran escala. Y surgen cosas muy interesantes. Y a mí esa materia me encantó y la disfruté mucho y luego se conectó un poco después porque también llevé física computacional, unos temas selectos con física estadística. Y ya ahí entonces, por ejemplo, empieza a programar cosas para, por ejemplo, programar tus partículas, por ejemplo, para modelar imancitos pequeños, digamos, como si tuvieras partículas que son imanes, y de repente observas cómo cambian de fase. Cambiar de fase es como si de repente vieras de líquido a sólido, pues ves eso mismo, pero en la computadora, gracias a lo que tú supusiste y a lo que tú modelas, entonces eso a mí me encanta. O sea, era como, wow, wow, puedo explicar cosas así. Desde tan pequeño puedo explicar cosas que ocurren a gran escala. Es como, para mí era una locura. Me encantaba. Creo que eso que dices, para ti era una locura y te encantaba, creo que es algo muy importante. Cuando encuentras eso que te vuela la cabeza, que dices, tiene sentido, porque te das cuenta que tiene todo el sentido del mundo, pero nunca te lo imaginaste, es, es como haber descubierto el hilo negro, ¿no? Como dice, del todo.
creo que esa es como la fuerza que lleva a la, bueno, no sé, al menos desde mi punto de vista es como lo que te lleva a seguir haciéndolo. Porque si uno le puede sufrir a, es que esto no lo entiendo, pero de repente cuando te llega la revelación de decir, ah, pero mira, ¿qué está pasando aquí? Como que ya de repente lo conectas con algo que siempre tuviste una duda o con algo como tangible o de repente pues, simplemente te sale algo nuevo, bueno, que no sabías al menos, es lo que al menos te da ese sentimiento de quiero seguir sabiendo más o esto se siente bien. Sigamos. Dice Kika, hay un profesor muy bueno de física estadística que también hace cómics y pueden encontrarlo como Panele Tamal. Interesante. Habrá que buscarlo. Ok, qué cool. Eh, ¿Consideras tú que existe algún perfil de ingreso, algunas características que deba tener una persona para poder estudiar física? Y sí, sí, ¿cuál sería o cuáles serían? Pues yo bueno, yo de nada más diría una, para mí solo hay una. Ya las demás son opcionales, porque obviamente, y para mí la una es obviamente tener el interés y realmente tener la pasión. Y tampoco es malo, por ejemplo, sentir que tienes la pasión y después darte cuenta que no necesariamente, porque tal vez por alguna razón lo que te imaginabas no era. Me refiero y por lo que lo digo ahorita es porque, pues sí, hay gente que entra teniendo muchas ganas, pero luego se da cuenta que tal vez no era lo suyo. Pero eso no quiere decir, yo al revés, que tal vez entra como, no sé tanto y de repente le encanta. Entonces, para mí las ganas es lo que realmente te lleva de un lado a otro. Lo demás yo digo que es opcional, porque los demás son como más herramientas que uno necesita ya, o necesita o le ayudan si ya entra a la carrera. Saber, por ejemplo, cosas de matemáticas, saber cosas de física, como tener ese pensamiento ya un poco trabajado hacia ciertos pensamientos un poco más estructurados en la lógica, pues sí te ayuda, pero también los puedes ir desarrollando en la carrera. Claro, es posible que te cueste más trabajo, pero no quiere decir que no puedas. Y eso creo que es lo más importante. Si sientes que realmente te gusta, creo que con eso ya la armaste, la verdad. Concuerdo, concuerdo todo lo que voy a decir al respecto. Em, Congresos, coloquios, simposios, seminarios, charlas. ¿Consideras que es importante, o bueno, qué tan importante, cuál es la importancia de participar en este tipo de eventos? Creo que es súper importante. Más, por ejemplo, cuando estás a punto de decidir, por ejemplo, entrar a la carrera. Obviamente la carrera también. Cambia el propósito del que pasa el coloquio. Por ejemplo, antes de empezar la carrera, yo iba con un amigo al Instituto de Astronomía e íbamos a las pláticas que daban en el Instituto de Astronomía. Y estaba muy padre porque te empiezas a dar cuenta de las preguntas y el tipo de cosas que se están preguntando, que están en el medio. Y muchas de esas pláticas también, las primeras que encuentras, como más de divulgación, pues son un poco más sencillas, entonces no es, se trata de asustarte. Y después va cambiando un poco más, ya que entras a la carrera, justo en esa parte de probar distintas cosas, es una de las mejores formas para empezar a darte cuenta, por ejemplo, de, este tema me gustaría verlo, o yo no sabía que existía esto, o yo no sabía que esto estaba pasando en la UNAM, por ejemplo. Y también estaba padre porque entonces también puedes tener el contacto con las personas que están haciendo las cosas o con otras personas que también les interesa lo mismo y son preguntas que te empiezan a surgir y empiezas a investigar. O sea, como que es un poco abrir el horizonte. Y ya cuando uno participa en alguna, pues ya como expositor, pues ya es otro nivel distinto. Ya es el nivel de, pues voy a presentar lo mío y voy a ver cómo recibir retroalimentación, en cierta forma. Ya se vuelve un proceso distinto. Primero es como absorber información, luego creas algo, digamos, y ya en la parte en la que tú das las conferencias es darlo y en cierta forma continuar moldeando tus pensamientos. Entonces creo que es súper importante participar en eso porque a final de cuentas en la tarea científica la comunicación de lo que hacemos es básica, es lo más importante, yo diría. Sí, sí, em, con respecto a lo primero que mencionas, ¿no? La parte de antes de cómo te abre las puertas. En el caso específico de Dayan, que vino aquí a platicar con nosotros,
ella empezó o sea, encontró el camino de la química porque un día se equivocó, o sea, estaba en, ella, los mandaron a algo, al museo, y eso a lo que los mandaron no estaba, Ujú. pero les dijeron, vengan a esta charla, y en el momento en el que entró esa charla, dijo, de aquí soy, ¿no? Y se quedó. Entonces es como un ejemplo. Y lo segundo que mencionas de justamente cuando ya estás ahí, creo que a veces es muy desperdiciado, porque hay las oportunidades para participar, para ir, para presentar, y te da miedo, o sea, dices, no, 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 yo hasta que no haga la tesis, no, cuando deberías intentarlo, ¿sabes? Y en específico la UNAM, que también tiene como muchos eventos dentro de las mismas escuelas, pues es aprovechar todos esos espacios para conocer, para encontrar quizá algo que te llame la atención o encontrar un punto de vista que tú no habías visto sobre algo que estás estudiando, quizá tú. O a mí me llegó a pasar en alguna ocasión que fui a una y fue como de, o sea, yo no entendí nada, pero dije, esto que están diciendo aquí me lo platicó alguien que estaba haciendo su tesis sobre eso. Entonces le platiqué y encontró un nuevo referente, ¿no? Como una nueva persona que estaba haciendo algo similar. Entonces, quizá ustedes no son así, pero yo soy así de, esto le puede interesar a esta persona y esto a esta otra Sí, persona. no, sí. Y también funciona como un poquito de esa manera. Y aparte, son muy divertidos estos eventos. Conoces mucha gente, platicas, no sé, te desenvuelves un poco en el área y como decíamos hace rato, encuentras gente que habla el mismo idioma que tú. Entonces eso también hace como más grande la experiencia. Exacto. Es una Eh, experiencia muy padre. dice Kika. em, bueno, nos mencionó que hay otro que es Moco Comics también, Mocro por Comics, si ok. nos habíamos quedado con la duda. Luego dijo por dos con eso que fue lo de... Ay, fue lo que dije, yo también estoy de acuerdo y es todo lo que voy a decir, pero ya se me olvidó qué era. Ah, híjole. Es que vamos un poquito rápido, pero por dos también. Y luego nos dice, hay un dicho de un profesor de la carrera que dice, ciencia que no se cacarea no existe. Es cierto. Vaya, Kika está muy dinámica. Aplicativa. Y luego Se dice la saben. Jorge, si la educación en México si la educación en México sigue siendo un privilegio, desafortunadamente, ¿es la ciencia algo aún más fuera del alcance de los jóvenes en México? Pregunta. ¿Se podría cambiar esa Mm, realidad? esa es una muy buena pregunta. Eh, pues a pesar de que uno crea que no es prioridad, o sea, por lo que uno ve, ¿no? Como recortan, por ejemplo, presupuestos a las instituciones públicas que hacen ciencia. Algo importante también en pensar, que es justamente lo que uno entra en la carrera pensando de, pues si voy a la ciencia, ¿es porque voy a ser académico o voy a ser maestro? Digamos. Es lo que al menos es el pensamiento que uno escucha menos más seguido. Lo interesante es que realmente el estudiar ciencia no te da solamente como las herramientas técnicas, sino también te da la forma de pensar. Y en ciertos lugares es valorado bastante. En lugares, por ejemplo, en el caso de la física, donde necesitas un pensamiento estructurado. Eso quiere decir que, a pesar de que no sea prioridad, hay salidas donde uno pueda seguir haciendo cosas muy parecidas a la ciencia, o las herramientas que uno obtuvo en ciencia las puede seguir utilizando. Ahora, respecto de si es prioridad o no y cómo cambiar eso es un poco a partir, yo creo que de la mentalidad y de la educación, digamos, yo siento que es como a muchos niveles, ¿no? Como verle el valor realmente a esto. No es solamente encontrar los resultados que uno puede obtener a través de hacer ciencia, sino también cómo cambia nuestra forma de ver el mundo y cómo cambia también la forma de las personas de ver el mundo. Porque eso como dije, al final de cuentas permea muchas otras cosas. Entonces, para mí, como la forma de cambiar realmente la situación en la que uno crea que pues no es prioridad, pues realmente siempre es como, de cierta forma, una prioridad. La cosa es cómo enfocarlo y la cosa es verlo. Y para que la gente lo vea, uno tiene que realmente poder mostrarlo. Entonces, por eso también es importante las partes de divulgación, los seminarios, comunicar la ciencia, a final de cuentas. Porque si no, pues sí, pareciera como que la gente que está haciendo ciencia, pues nada más está ahí, ya sea pensando en sus laboratorios y nada sale de ahí. Pero realmente muchas cosas salen de ahí.
estoy de acuerdo como en esta parte de que tiene que visibilizarse un poco más y, por ejemplo, estoy haciendo estas entrevistas y yo misma me estoy dando cuenta que existen, o sea, porque también preguntan, ¿no? La parte de si es un privilegio, probablemente sí, porque pues estudiar una carrera, estudiar una licenciatura siempre es, tiene que ver con el dinero. Pero, o sea, yo en el momento en el que me di cuenta que hay universidades de ciencia en toda la República y que el nivel académico en todas es muy bueno, porque en todas, o sea, todos mis invitados han estado estudiado en algún estado de la República y venido a la Ciudad de México, o estudiado en la Ciudad de México, e ido a alguna universidad en algún estado de la República o al extranjero. Y todos me responden lo mismo en una pregunta que después haré, pero que de todos modos voy a responder yo. Y es que el nivel académico está, o sea, es un buen nivel y se aprende bien. Y quizá lo que hace falta es invitar a las personas que quieran estudiar ciencia a buscar la opción, porque a veces te quedas con la idea de que la UNAM es la única opción y no es verdad. O sea, hay más opciones que también tienen un buen nivel académico y que poco a poco, conforme vayas encontrando el camino por el que quieres ir o al que te quieres dedicar, eh, también vas a ir encontrando las puertas y ya vas a ir viendo como dónde te vas a ir ubicando quizá un poco mejor geográficamente, ¿no? Sí, sí, es como ver las opciones realmente que existen, pero si uno piensa al principio como, nada más las opciones donde yo estoy. Y pues sí, es como conocer un poco más así a través de esta divulgación, pues sí es bueno. Es más fácil al menos ver qué opciones tienes. Y dice Kika, con respecto también a esta pregunta, ojalá que sí, Jorge, creo que la divulgación de la ciencia es lo que intenta, ser un puente entre personas y la ciencia, tratando de llegar a todo público para ir quitando poco a poco las barreras de clase. Lo que dice. Bueno, también respecto a lo que dice Kika, que justamente es esta parte de, bueno, ser un puente entre personas y ciencia. Yo siempre he defendido que no solo las personas se alejan de la ciencia, sino que los científicos se alejan de las personas que no estudian ciencia, porque les da miedo. Te da, no a todos, y depende también mucho del contexto en el que te desenvuelvas. Pero, por ejemplo, cuando yo hago divulgación, o sea, cuando yo sé que voy a hacer divulgación en cierto espacio, Ujú. voy preparada para eso. Para que no importa la persona que llegue, yo sé que voy preparada para eso. Pero ahora que te digo que estaba haciendo los streamings de arte, de repente se me sale, ¿no? O sea, estoy platicando de que la vida y el amor y no sé qué, y alguien me dice, los quelites me gustan, y alguien dice, a mí no me gustan los quelites, y yo les digo, pero hay muchos tipos de quelites. Entonces les empiezo a dar una clase de quelites de la clase que yo tuve hace algunos años en la facultad, y digo, Ajá, por Dios, se habrán aburrido de mí, se habrán ido. Y no, o sea, todos están comentando sobre los quelites y preguntando y después buscamos en Google y seguimos como la conversación. Y ahí me sí, doy cuenta que es, o sea, que soy yo la que a veces se ponía los límites. O sea, ya no tanto. Ahora sí ya de repente les digo, empieza la sección de ciencia y empezamos a divagar por esos rumbos. Pero hasta yo, que hago divulgación, tenía miedo de que se fueran a ir porque les empezaba a hablar de ciencia. Entonces quizás como un poco de los dos lados. Y bueno, sí. algunos se ha deverido. No, pero creo que en cierta forma como la ciencia, de todas maneras, yo al menos como la veo, es en cierta forma parte de la cultura en general. Entonces, como elemento de cultura, pues la gente le gusta en cierta forma consumir ese tipo de cultura. Tal vez hay gente que está predispuesta a cierto tipo o cierto otro tipo, pero es muy disfrutable como el hecho de conocer más cosas, como que eso es lo que nos hace también como personas, por ejemplo, ver una película o leer algo. Nada más que, pues sí, la cosa es cómo uno la recibe, porque a veces si uno las empieza a escuchar como bien extrañas, bien alienígenas, pues sí, uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? Pero es como encontrar el balance, porque igual, por ejemplo, si alguien empieza a hablar, ya sea de literatura o de cine, de cosas súper específicas, mucha gente también se podría aburrir. O sea, entrar siempre al específico es peligroso para capturar la atención de la gente. Entre más general y más abierto, creo que es siento que es más fácil conectar con la gente. Más que nada eso, como dices, conectar.
Porque los que ya, siento que los que ya se especializan así como más a fondo es porque ya te interesa ese tema muy en específico, ¿no? Sí, Justamente tienes que intentar ir justo sobre esa línea de no ser específico, pero sí centrarte como en el tema al que quieres llegar. sí, sí, exactamente. Como, es un arte, es como un balance extraño, ¿no? Que hay que encontrar de alguna forma. Y no para todos funciona igual. Bueno, depende con quién hables, sí. Em, ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera? De, por ejemplo, si lo piensas así desde el punto de vista fantasioso, ¿cómo iba a ser toda mi experiencia de la carrera? Me hubiera gustado saberla para poder elegir mejor el camino, ¿no? Elegir mejor ya los trayectos así directos y a veces no dar tantas vueltas. Pero bueno, eso es imposible y creo que es parte de la vida. Pero otra cosa que me hubiera gustado saber era como conocer más experiencias tal vez de gente que ya estuviera trabajando en ciertas áreas. Porque si uno escucha también mucho, por ejemplo, si uno, como estaba diciendo, si uno va a las pláticas en los simposios, en las conferencias, como que escucha acerca de la investigación, pero no escucha un poco la parte personal, como de cómo les fue a ellos. Porque no es solamente importante cómo sientes, por ejemplo, la parte técnica y si este tema está súper padre y lo que sea, sino también ver que las otras personas también tuvieron un camino y cómo fue su camino. Creo que eso me hubiera gustado, como tener más experiencias de otras personas que me dijeran, ah, yo hice esto y esto estuvo padre. O sea, justo como esto lo que estamos hablando ahorita, creo que me hubiera gustado tenerlo más, porque no tuve realmente el contacto con nadie. Prácticamente era solo con la misma gente de mi alrededor que pues estaba en las mismas que yo. Quizá podría funcionar un poco como lo que hablamos con los profesores. ¿A quién le decía? Hay un chico que quiere estudiar veterinaria. Yo he conocido a muchas personas en estos últimos meses, pero bueno, hay un chico que quiere estudiar veterinaria. Que, que él sabe, o sea, él tiene ya pensado que quiere hacer, quiere trabajar en un hospital de aves. Y lo tiene como muy claro. Y todavía ni siquiera entra a la carrera. Y me dice, es que no sé porque tengo muchas dudas. Entró en su etapa existencial. La etapa existencial que tienes justo antes de meter las opciones para entrar. Y yo le dije, habla con, o sea, busca personas que de hecho yo quedé en buscar y tengo que ir a buscar. Busca personas que se dediquen a eso y platica con ellos. Y me dice, no, pero es que cómo los voy a molestar. Le digo, mándales un correo. Créeme que la gente que ya lo está haciendo y que lo está estudiando, cuando les llega una pregunta, bueno, la mayoría, o sea, lo mismo, el 80% te van a decir que sí, te van a abrir las puertas, te van a platicar su experiencia porque también te entusiasma, que a alguien le entusiasme lo mismo que a ti te entusiasma. Entonces es una cadenita y no hay que tener miedo de preguntarle a ciertas personas, ¿no? También en el caso de Maffer, que fue la primera invitada, eh, dice que justamente, o sea, ya querías ver un tema en específico y solamente hay una persona que lo hace y que le daba pena escribirle y luego ya le escribió y resulta que por allá podría ir como por esos rumbos su doctorado y es como, claro, tienes que hablar porque si no hablas, ¿cómo te van a escuchar o cómo van a saber que quieres hacer eso? Sí, sí, exacto. Yo entiendo ese miedo de decir, ay, no lo voy a escribir porque, pues, ¿qué va a pensar? O no me va a hacer caso, o qué pena. O mil razones. Yo caí en todas esas razones, yo creo. Em, pero sí, luego te das cuenta de, pues no, realmente toda la gente como que se siente contenta si alguien se le acerca. Y justamente alguien que está empezando también siento que es padre, que la gente cuando ya es muy experimentada, de repente como que siente las ganas de compartir sus experiencias y súper abiertos y todo. O sea, yo recomendaría eso también. O sea, me hubiera gustado haberlo hecho y yo recomiendo a la gente que quiera hacerlo, que lo haga. Pues es como lo que nos queda, ¿no? Digo yo, bueno, en Twitch, que es una plataforma donde suele haber chicos de 20 años hacia abajo y ya somos poquitos los que tenemos más de 20. Pues yo me siento a veces ya una señora, ¿no? Dándoles consejos a mis amigos de, no, pues sí voy a platicar con él, sí voy a platicar con el otro.
Y me pongo a pensar que yo no lo hice en su momento y digo, no les digas, tú solo diles que si lo hagan, no les digas que tú no lo hiciste. Exacto. Sí, como que cuando aparte hablas de tus problemas que tuviste con alguien más, como que de repente te surgen como las cosas que hubieras dicho, yo debía haberlo hecho. Y acabas diciendo, bueno, ya ni modo. Al menos decírselo a alguien y que la otra persona, a ver cómo así funciona. Exacto. Dice Luis Ángel Betanzos, estupendo invitado, mi admiración siempre. Un amigo también. Está bien, está bien. Y está padre que se acerquen a platicar. Recuerden que si quieren comentar algo, preguntar o lo que sea, ahí están los chats, pueden hacerlo, sí los estoy leyendo. Quizá a veces hasta que medio cerramos, pero sí los estoy leyendo. Em, Siguiente pregunta, y para enlazar como un poquito. em, Inglés, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Mucho? ¿Poco? Ok. En ciencia, muy importante, diría que es una necesidad. Que es prácticamente imposible de evitar. O bueno, yo recomiendo mm, o sea, no evitar saberlo. Porque, bueno, si uno quiere seguir en ciencia, ¿no? Si quiere seguir tal vez en algunas otras cosas, depende de los planes de vida. Pero si uno quiere realmente dedicarse a la academia, o incluso en algunos trabajos en general, es muy útil y siempre va a ser una llave para muchas puertas. Y si uno se quiere dedicar, por ejemplo, a la ciencia, como realmente ser académico, a final de cuentas es la lengua franca de la ciencia, de comunicar todas las cosas. Entonces, en algún momento vas a necesitar, ya sea leer un libro para aprender, por ejemplo, cuando estás en la carrera, encuentras libros en español, pero muchas veces hay libros que son muy buenos y que están en inglés solamente. Y muchos recursos que hay en línea que están en inglés solamente. Y reconozco que es un reto muy grande porque al final de cuentas, pues no es como inglés de, pues voy a platicar aquí con quien sea en la calle, sino es inglés para hablar de cosas técnicas. Entonces se vuelve un poco más complejo, pero creo que a final de cuentas da muchos frutos saber el inglés. Entonces yo diría que es prácticamente una necesidad, dependiendo de los planes. Así yo, siempre hay excepción. Hay que tener como que claras muchas cosas. Yo creo que el inglés es importante, como dices, para esta parte académica y de platicar, pero, o sea, que no es de platicar, sino la parte de leer los artículos. Platicamos con Sandra, que a veces el problema de no saber inglés es que los libros de ciencia eh, se hace cuenta que se tiene la información, ¿sabes? Tienes la información que vas a poner en el libro y tardas 2 años, 3, en editar el libro en inglés. Y luego tardas 2 o 3 años en traducir el libro al español. Entonces, tu libro en español trae 6 años de retraso de la información, ¿sabes? Esa información es de hace 6 años. Entonces, por eso es importante saber un poco inglés. Pero también platicamos con otras personas, ahorita no me acuerdo bien con quién, eh, que lo bonito de saber inglés es que puedes ir a estos simposios, coloquios, congresos y platicar con más gente y conocer más gente, porque ya no te vas solo a los que están hablando español, sino que el inglés es como a veces el idioma base de este tipo de eventos ya un poco más académicos. Sí, es cierto. O sea, incluso recuerdo algunas pláticas en la UNAM que pues sí vienen como, digamos, las vacas sagradas de algunos temas y pues sí como llegar tal vez a hablar con esas personas ya en inglés es más directo, ¿no? Puedes conectar más fácil, pero pues sí, dependerá mucho, ¿no? De los De planes. cuáles son los planes de cada quien, pero creo que es muy bueno, siempre, no está de más. Dice Carlos, sí, de acuerdo. Ah, supongo que con Kika. Y dice Kika, no sé si ya lo tocaron, pero estaría padre que Luis nos platicara. Ah, sí, para eso iba. Kika, no te adelantes. Justamente era la siguiente pregunta. Eh, ¿En qué momento decides que quieres hacer la maestría en el extranjero? ¿Y cómo fue el proceso? Primero, para meter los papeles, ¿sabes? Para los requisitos que debes de cumplir. Para decirle a tus papás que te ibas a ir. Sí. Ah, empezó realmente incluso desde la licenciatura.
en la licenciatura me fui de intercambio 6 meses a Noruega. Y sí, meter los papeles, era algo que ya desde que entré a la carrera lo tenía en la mente. Pero es importante, por ejemplo, saber que existe esa posibilidad. Por ejemplo, en la universidad en la que estés, encontrar que existe ese tipo de posibilidades. Si se puede hacer en la carrera, creo que es una experiencia que después hace muy fácil, por ejemplo, la transición en la maestría. Y ya desde la carrera, pues ir 6 meses, meter tus papeles, concursar para conseguir, por ejemplo, el lugar, conseguir la beca. eh, es, es un proceso arduo, es un proceso largo. Sí ayuda a saber desde antes que quieres ir hacia allá. No es necesario, pero sí ayuda mucho. Y sí es un proceso que pues va a cambiar mucho tu vida de muchos aspectos. Desde el punto de vista de que, como dices, por ejemplo, de decírselo a tus papás de me voy a ir por 6 meses, o me voy a ir por 2 años, o me voy a ir por 5 años, pues ya es un cambio muy grande, porque tienes que prepararte también mentalmente para muchas realidades que te van a estar lejos. ¿No? Muchas de tus cosas cambian desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de tu carrera, cómo te vas desenvolviendo. Eh, Ahora, un poco la parte que me ayudó a decidir justamente irme a la maestría, pues fue el hecho de haber tenido la experiencia, como saber que ya quería hacer algo así y que me había gustado la experiencia. Y ahora la diferencia, después de haber ya tenido la experiencia en la licenciatura, fue que en la maestría, pues, era buscar qué opciones había y cuáles eran las que más acomodaran. Y es como volver a empezar la licenciatura, como volver a empezar a buscar realmente qué quiero. Y más si no tienes como una idea clara de realmente qué es lo que te gusta, como me pasó a mí al menos, como que tenía ideas claras. Entonces, encontrar no solamente la universidad del país que te acomode, sino que también la carrera, bueno, el siguiente paso que te acomode y que vaya conforme a tus planes, pues es todo un reto. Y pues ya que uno se decide, pues sí es un proceso arduo en cierta forma, porque implica mandar papeles a todas las universidades. Mandar un papel a una universidad significa escribir textos donde digas por qué quieres estar en la universidad, mandar un montón de documentos. Es burocracia al 1000%. Y pues aparte de eso, la espera de, oh, me van a aceptar o no me van a aceptar. Y luego, por ejemplo, aplicar a becas también es otro rollo, que es hasta que te aceptan en una universidad casi casi. Entonces es un proceso que tiene muchas cosas que ir notando y es importante como irlas buscando lo antes posible para que al menos en el momento en el que ya tengas que tomar la decisión, ya no tengas que andar sufriendo ni pelear con las fechas, que las fechas creo que al final de cuentas en este tipo de cosas es lo único pues es el peligro, que se te pase alguna cosa. Creo que todo esto parte de la burocracia y de las fechas en específico y de todos los papeles que tienes que tener a la mano, porque a veces no te das cuenta que necesitas un papel y dices, ah, ese ya lo tenía, o no, tengo que ir a pedirlo otra vez. Es lo Sí, que puede llegar a asustar a las personas. claro. Aquí La dice verdad es Jorge, que, uy, puras fiestas. Ojo, ¿cómo? puras fiestas. Ah, puras fiestas. Ok, no sé. Me ibas a decir algo más de los papeles. Ah, sí, ya de por sí la graduación, o sea, el titularte ya es, creo que una preparación para hacer eso. Te vas dando cuenta que necesitas tantos papeles, tal. O sea, ya como que andas centrado en ese ambiente de buscar papeles cuando te vas a titular. Yo creo que la universidad, o sea, si bien todos nos quejamos, porque es verdad que no nos prepara para muchas cosas que hay allá afuera, algo que sí hace es prepararnos para meter papeles, tener paciencia en ventanillas, tener paciencia con las personas, tener los papeles en fecha, hora, tiempo y formato requerido. Y pues si es al 1000% para irse al extranjero, yo creo que ¿sabes? Son muchas cosas. Eh, ¿Y cómo fue tu experiencia ya estando allá? O sea, ya estando allá, pues todo lo que implica. Ah, pues diré que depende. Digamos ahorita la maestría, que es como lo directo después de estudiar la licenciatura. Uno va, pues,
muy emocionado. Igual, es literal como si empezaras de nuevo la carrera y es que estás cambiando muchas cosas. Como al igual cambian muchas cosas cuando empiezas la carrera. Nada más que ahora, pues sí, es también tu vida y muchos shocks, digamos, en cuanto a cómo vas a hacer de ahí en adelante las cosas. Desde el punto de vista académico y cómo eran las materias, yo diría que justo como dices, o sea, la UNAM, o bueno, en general las universidades de México tienen un excelente nivel. Nunca me sentí así como que, ay, no voy a poder porque vengo de México y no, seguro todo el mundo está más preparado. Yo diría que a veces incluso nosotros vamos como con más preparación. Y lo pongo tal vez un poco en la perspectiva de las universidades europeas. En las universidades europeas uno estudia la licenciatura, pero las licenciaturas duran solamente 3 años, a comparación, por ejemplo, de la licenciatura de física en la UNAM, que dura 4 años y medio. Y la licenciatura en la UNAM, pues esos 4 años y medio no es que uno no está haciendo nada, sino que realmente sí se está preparando con más materias y más contenido. Y uno nota justamente eso cuando entra a las universidades de otro país, que justamente se traduce que no necesariamente la gente que sea del otro país y porque estén en su propia universidad del otro país vayan a ser mejores, necesariamente más preparados, simplemente van a ser personas que pues acabaron la licenciatura más rápido y los cursos de la maestría están diseñados para ese tipo de personas. Y si tú tienes un buen nivel, entonces eso se va a traducir a que no te va a costar trabajo. Claro que te va a costar trabajo porque si es un nuevo ambiente, te vas a tener que acostumbrar a nuevas cosas, sí va a haber como temas que, por ejemplo, tal vez no estés tan familiarizado, las formas de, por ejemplo, cursar ciertas materias son distintas, pero son cosas que te acostumbras y creo que México sí te prepara de una forma adecuada para poder hacer lo que uno quiera en el extranjero. Claro, habrá excepciones y cada uno habla de cómo le va en la feria, pero así lo sentí al menos yo. O sea, al final del día, como todos estos procesos de meter papeles, de contestar encuestas, de mandar cartas, es algo que ellos tienen para ver si te aceptan o no, porque justamente van a ver si cumples o no con el perfil. Pero sí me gusta dejar claro que a pesar de que sí depende de cómo te va en la feria, eh, no importa la universidad de la que vayas. En México, o sea, igual y como con los profesores, el 80% tienen el nivel requerido académicamente para que tú te puedas desenvolver bien en otros, en esos ambientes, ¿no? Y aunque sí estamos muy acostumbrados a estar con nuestra familia y todo, por lo menos la parte académica, que es todo, ¿no? No solo los conocimientos, sino el cómo desenvolverte, el cómo estudiar, el aprender a utilizar herramientas, aprender a leer papers, todo eso sí lo llevas y lo llevas claro. Si supiste aprovechar, claro está, si supiste aprovechar la universidad, que también esa es otra cosa, esa es otra historia. Sí, esa es otra historia, exactamente. Dice, porque ya nos explica, dice, en el posgrado son puras fiestas. Eh, Ah, luego ya dice entendí. Kika, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando en otro idioma, otra cultura, en una nueva vida? Ok. Am, diré primero, por ejemplo, en otro idioma. En otro idioma, la experiencia, pues, en mi caso, pues, era prácticamente todo en inglés. Entonces, ya tenía una preparación ya desde antes de estudiar en inglés. Entonces, las clases al menos no era tanto problema entenderle, aparte siempre uno cuando va a una clase tiene los recursos, entonces si alguna cosa no te quedó tan clara al escucharla, siempre uno puede regresar y leerla. Entonces, desde ese punto de vista, el lenguaje, si uno tiene un lenguaje de nivel suficiente como para leer, por ejemplo, y sentirse con confianza, no hay tanto problema ya otras cosas. Por supuesto, mejora mucho más si te puedes comunicar o si puedes también escuchar. Pero en cuanto a eso, pues sí, al menos en mi caso no sentí que fuera tan complicado. Ahora, desde el punto de vista culturalmente, pues yo me fui a los Países Bajos y allá la gente es muy distinta, pero aquí es un poco extraño porque realmente yo oí, por ejemplo, distintas experiencias de otros mexicanos que también se iban y cómo fue el choque cultural.
aquí yo puedo decir que tal vez personalmente yo soy un poco distinto, a mí no me causó tanto choque, pero algo que escuchaba mucho, por ejemplo, es que allá la gente es muy directa. Entonces, si algo no les parece, si algo no les gusta, no es como que te vayan a decir, oye, discúlpame, pero te quería comentar que bla, bla. No, es como, esto no me gusta, esto es una basura, o esto no me parece. Entonces, no hay ningún rodeo y no hay tacto. O sea, uno puede decir que tal vez a veces raye un poco en la grosería desde nuestro punto de vista. Y sí se siente a veces fuerte, pero si sientes que no es contra ti, que no es realmente que te ataquen como persona, sino más bien que atacan simplemente para ellos, pues una situación, no te están atacando a ti, pues ahí es cuando ya uno lo siente, eh, aceptarlo distinto, pero sí, es una diferencia, al menos en cuanto a cómo somos aquí. Un shock que me costó más, tal vez es muy tonto, pero es la comida. Uh, La comida es muy importante. es súper importante y es que, pongámoslo así, yo creo que en Holanda no hay tanta variedad de comida como aquí. O sea, creo que en México la variedad de comida que tenemos es increíble. O sea, yo creo que si uno va a otros países puede tener variedades muy buenas. O sea, si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, España, como que hay más variedad y hay culturas más en torno a la comida, Italia supongo. Pero en Holanda no había esa cultura hacia la comida. El comer, por ejemplo, no es algo tan social como en México. No es como, pues vamos a platicar, a comer algo rico y estás ahí. Y pues en esa parte padre, eso es lo que falta. Porque allá, por ejemplo, algo que hacía un shock era como, uno va a comer el lunch como a las 12 y lo que ellos llevan diario, y no cambia, esto puede decir que es una constante, simplemente un sándwich que son 2 rebanadas de pan y un queso en medio. Y eso comen de lunes a viernes, diario a la misma hora. Entonces eso es como, qué extraño, ¿por qué hacen eso? Y no hay muchas opciones si uno come, por ejemplo, en la cafetería o alguna cosa así. Y los ingredientes tampoco son tan variados. Entonces esa parte creo que fue un shock, diría. Ya de ahí las diferencias, por ejemplo, pues, con las ciudades y con lo demás, pues es un poco, sí, las ciudades son distintas, la forma de hacer las cosas son distintas, pero uno se acostumbra a final de cuentas, porque tampoco son como alienígenas ni nada, o sea, la gente es muy parecida. Y yo diría que la gente es muy agradable en Holanda, es como muy alegre, te hacen bromas, o sea, son directos, pero aún así creo que tienen muy buen sentido del humor y justo como que tienen mucha candidez, yo diría, como cool. De que si eres una de esas personas que dices disculpa por ser directo, puedes ir a Holanda y no tener que decir disculpa, sino solo ser directo. Sí, la verdad me gusta. Es que a veces me cuesta trabajo pensar, ¿cómo le diré tal cosa? Es como, ya nomás lo dices y ya, no pasa nada. Bueno, parece un excelente lugar. Con respecto a esto, dice Kika, los mexicanos somos todo comida, jajaja, comemos tan rico y variado aquí. Y luego yo creo que después de ir de la Facultad de Ciencias, donde puedes decidir no solo qué puesto, sino qué vas a comer en cada uno de esos puestos, sí debe ser muy frustrante como tener una opción muy limitada. Ay, no, la verdad es que muchas veces sueño y recuerdo, ay, en la facultad ahorita podría irme, no sé, a comer unos chilaquiles, o no sé. Sí, sí se extraña. Dice, Kika también dijo hace rato, pero no estoy muy segura como en qué estábamos en ese punto. Dice Alberto Guiosa nos dijo eso algún día, que los mexicanos vamos muy preparados a veces incluso mejor que los compañeros extranjeros. Sí, yo diría que eso pasa. Por supuesto, es que siempre hay de todo, ¿no? Siempre habrá gente que es mucho más preparada, pero uno no se debe sentir como de, ay, yo voy a estar al fondo. No, uno puede estar perfectamente en un muy buen lugar, o Yo, mucho mejor. yo creo que debes ir consciente de que aprendiste y que tus capacidades son buenas. Y ya después verás cómo te enfrentas al resto de los problemas que se puedan presentar. Sí, estoy de acuerdo. Pues ya estamos llegando un poco al final. O sea, de hecho ya vamos en la recta final. Si alguien tiene preguntas, dudas, opiniones o comentarios, acuérdense que los estoy leyendo. Y yo te hago así que es la última pregunta de mi lista de preguntas. Dos aficiones o dos cosas que te guste hacer que no estén relacionadas directamente con la ciencia.
o sea, todas están relacionadas con la ciencia, es ciencia, está en todos lados, pero que no sea tan directo. Mm, tan directo. Esa es una pregunta interesante. Am, ok. Una de ellas, relacionada con mis conflictos, cocinar. Me gusta cocinar y me gusta, por lo tanto, comer. Am, es algo que me gusta mucho y disfruto mucho como tomarme el tiempo de preparar las cosas y disfrutar como esos tiempos. Como que siempre ha sido algo que me conecta y disfruto muchísimo. Otra cosa que, esto no es ni conectarlo, porque al final de cuentas, pues creo que por eso me gusta en cierta forma, por mi forma de pensar, no necesariamente científica, pero a mí me gustan mucho los juegos de mesa, como juegos de estrategia, donde uno tenga que pensar, pues, cómo resolver las cosas y resolver en cierta forma como, con ciertas reglas lógicas, cómo hacer cosas. Entonces, ese tipo de cosas me apasionan bastante. Si pudiera decir dos, creo que esas son las que están como más conectadas a mí últimamente. Y hay otras cosas como, pues sí, siempre me ha gustado leer, me ha gustado mucho la literatura, me gusta muchísimo la historia, me gusta la filosofía, me gusta leer de todo, escuchar de todo, pero mm, no siento que sea como tanto un hobby, sino más bien es algo que uno no puede parar de hacer. Eh, o sea, esta pregunta la hago y luego le explico por qué la hago, porque creo importante demostrar que las personas que estudian ciencia también son seres humanos. O sea, también van a hacer cosas de seres humanos, porque también lo son y también cometen errores y también muchas cosas, por justamente lo que platicábamos antes, ¿no? Que a veces los separan tanto, o lo decías tú, ¿no? Creen que los científicos es algo como de solo estar encerrado en el laboratorio y ya se acabó, no, no hay nada más. Y no, o sea, tienen una vida más allá de, aunque, ¿sabes? Aunque parezca, Sí, sí, sí hay más. sí, no, claro. O sea, somos personas normales, hacemos cosas de personas normales y nos divertimos con cosas normales. Es chistoso porque a veces hay personas que llegan y te preguntan, ¿qué estudias o qué haces? O bueno, a veces lo recuerdo más de la licenciatura. Les decías como física y como que te veían raro. Y de repente hacías como cosas normales y te dicen como, yo pensaba que ibas a ser como callado o como que ibas a ser como de tal forma, como que tenían su idea preconcebida y de repente se dan cuenta de que pues, eres una persona normal, no hay diferencias. Y como las personas que estudian ciencia o que han estudiado ciencia son personas normales, entonces cualquier persona también puede estudiar una ciencia. Sí, exactamente. Dice Kika, ¿qué libro nos recomiendas? Um, yo recomiendo un libro que leí hace poco y que a mí me encantó porque se relaciona mucho con esa discusión que tuvimos hace rato acerca de qué tan importante es la ciencia. Se llama La utilidad de lo inútil, de Nuxio Ordine, y habla acerca de justamente cómo estudiar cosas como ciencia, que a veces parezcan como pues, un poco lejanas de las aplicaciones, realmente tienen un uso. Bueno, no es que tengan que tener un uso, sino que el simple hecho de que nos hagan crecer como personas, como humanidad, tiene un valor a veces muy importante que, pues sí, a veces es como obviado o se cree que no es real. Yo lo recomiendo un montón, a mí me cambió la perspectiva acerca de eso y creo que te cambia mucho la idea de hacer, por qué haces ciencia. Me parece un tema muy, muy interesante el libro. Al rato, bueno, ahorita te pido el nombre y ya se los pongo aquí en la descripción del video para que también eh, lo tengan a la mano. Em, a veces, o sea, con lo que acabas de decir, de lo que trata el libro, a veces la divulgación de la ciencia tiende a ser... ay, ¿cómo era el tiempo? Funcionalista. O sea, si algo no tiene una función, entonces es muy difícil intentar encontrar por dónde lo vas a divulgar porque dices, claro, ¿cómo le explico a esta persona que esto es importante para él si no se lo puedo dar como, ¿sabes? Como que si te doy esto te Sí, lo puedes comer, sino que es algo que está ahí intrínseco y ya.
Pero sí, me parece un tema importante y supongo que habrá que analizarlo y después quizá platicarlo un poquito más. Sí, esa parte está súper interesante. Y sí, es un reto bastante complejo. Como que el hecho de hacerlo tangible es necesario, porque si no, es difícil que la gente conecte. Más si estás haciendo cosas muy así, mm, por plan astral. Pero bueno, Pues no queda más que agradecerte por... Bueno, Kika te agradece por el libro. Yo te agradezco por estar aquí, por regalarnos un poco de tu tiempo, platicar aquí nosotros sobre tu experiencia. No sé si quieres decir algo más para cerrar, para terminar. sí, yo también te quiero agradecer, Yuritsi, por invitarme. Siempre es cool como hablar de estas cosas y espero realmente que alguien, al menos, escuche algo así y le parezca como útil en cierta forma para resolver alguna duda. Y yo simplemente creo que si te gusta, trata y busca diversificar tu pensamiento lo más que puedas y ya toma una decisión, pero no te presiones tanto y si no pasa nada, si no encuentras, pues no pasa nada, Concuerdo, ya llegará. por dos. Te agradezco una vez más por darnos un poco de tu tiempo. Les agradezco a las personas que estuvieron en Twitch, que fueron Killpop, Chubo y mi papá. A las personas que estuvieron en Facebook, que fueron, a ver si los encuentro todos, Kika, Jorge, Carlos, Luis y ya. Bueno, y si hubo alguien más, se hubieran manifestado. No sé por qué no se manifiestan, pero muchas gracias por estar ahí, por ver este video. Si alguien lo va a ver después, pues también bienvenidos sean todos los comentarios. Recuerden que aquí se aceptan quejas, dudas, comentarios y sugerencias. Y el último programa del año va a ser el viernes. Y después nos vemos hasta 2021, que todavía no sé qué día voy a empezar, pero algún día volveremos a empezar. Te agradezco y ahora sí, nos vamos. ¿Ok? Adiós. Uy.